Buenos días a todos. El motivo de la presente exposición es hacer una breve introducción al módulo de marketing público o marketing para el gobierno y la administración pública. He de decirles que siendo una filosofía y un conjunto de herramientas que son muy útiles para el trabajo en la administración pública, sobre todo en la relación con el ciudadano a través del cuidado de la relación de intercambio que se produce entre la administración y sus públicos, cada vez que en una institución se utiliza la etiqueta marketing, saltan todas las alarmas. Digamos que el marketing tiene la desgracia de que no ha sabido huir de su identificación con una de las fases de evolución del concepto, que es el concepto de venta. Siempre que nos referimos al marketing, lo primero que aparece es un estereotipo. El estereotipo de marketing como promoción o venta de humo, promoción electoral, consideraciones a propósito del uso partisano de los recursos públicos. Digamos que siempre se recurre a un estereotipo. Mi preocupación en este módulo es que ustedes, a través de los documentos y de las exposiciones, entiendan que el marketing para el gobierno y la administración pública lo único que trata de hacer es atender a que la justificación económica y social de la existencia de una organización pública es la satisfacción de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Esto vendría a significar algo muy simple. Tenemos que cuidar una relación para poder lograr ofrecer los mejores rendimientos posibles que faciliten la relación de confianza entre la organización y sus públicos. Como les decía, el marketing es una filosofía de gestión, pero también es un conjunto de herramientas. Como filosofía de gestión, trata de atender a la administración responsable, trata de convertir a las organizaciones públicas en organizaciones sensibles, es decir, receptivas, que transforman las demandas y que dan respuestas a las expectativas, y responsables, es decir, asumen la responsabilidad que tienen de transformación social. En ese sentido, trabaja en la composición de organizaciones que tiendan a ser plenamente sensibles. Si hiciésemos una tipología de sensibilidad, ¿qué podríamos decir? Tendríamos organizaciones insensibles, aquellas que están altamente burocratizadas y muy orientadas a la gestión interna, y tendríamos aquellas organizaciones que comienzan a hacer el camino de la relación con sus públicos, de la orientación a la sociedad. En este tipo de clasificación nos encontraríamos organizaciones casualmente sensibles, es decir, aquellas que se han dado cuenta de la importancia que tiene atender expectativas y demandas, pero metodológicamente todavía no han sabido romper esa barrera de la gestión interna y de orientación de las acciones desde una perspectiva más de demanda que de oferta. Tendríamos aquellas organizaciones que son altamente sensibles, es decir, ya han dado el salto y ya establecen mecanismos formales que vinculan expectativa-demanda con toma de decisión, y tendríamos el horizonte, que son aquellas organizaciones plenamente sensibles en las que se rompe la barrera entre la organización y sus públicos. Cuando hablamos de innovación de gobierno, cuando hablamos de gobierno abierto, cuando hablamos de políticas participativas, se está explorando precisamente esta dirección, la dirección de la ruptura de la barrera entre la organización y sus públicos, o si quieren, el trabajo conjunto en torno a un fenómeno, porque tampoco podemos olvidar que las organizaciones públicas son responsables de poner en marcha el cambio social y, por lo tanto, tienen también la responsabilidad en orientar cierto tipo de acciones o cierto tipo de decisiones. Como les decía antes, cuando hablaba del estereotipo en torno al concepto de marketing, el marketing público ha sufrido una evolución. Es decir, los primeros enfoques vinculados al marketing estaban orientados al trabajo sobre la oferta, a la producción. Por ponerles un ejemplo, podemos hablar de calidad cuando podemos orientar la calidad de un servicio. Si no tenemos el servicio, no podemos hablar de calidad. Les diría más, en ocasiones la calidad es que exista. Es decir, si no hay, ¿cuál es la calidad? ¿Cuál es la diferencia? Que exista el servicio.
Las administraciones del bienestar en sus épocas de manifestación, de orientación de políticas y acciones públicas suelen orientarse a la producción, es decir, al trabajo sobre la oferta para que esta oferta exista. Suele aparecer una siguiente fase vinculada a la producción, que es la de programas. Producimos una oferta, pero vemos que no hay una sistematización y por lo tanto debemos empezar a trabajar en términos de paquete, de conjuntos de acciones para satisfacer expectativas. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de orientación por programas. De repente descubrimos que estamos trabajando sobre un programa, sobre un servicio, y hay cierto grado de desconocimiento en aquellos a los que va orientado este servicio diseñado técnicamente desde la perspectiva de la oferta y que tratamos de hacer promocionarlo para que accedan los ciudadanos. Esto no es un enfoque de marketing, es un enfoque de venta. En su momento el marketing tuvo este aspecto. ¿Dónde estamos ubicados hoy? Estamos en el marketing y en el marketing social, es decir, en la orientación a la sociedad, la definición de políticas, programas y servicios desde la perspectiva de la expectativa y de las demandas de los ciudadanos. ¿Dónde reside la diferencia entre hacer venta y aplicar un enfoque de marketing? En la venta, la orientación es desde la oferta, el diseño del servicio desde la perspectiva de la organización. Después hay una fase de promoción y con esta promoción contemplamos que el servicio llega al ciudadano. El enfoque de marketing empieza de otra manera. Análisis de necesidades y demandas de los ciudadanos, establecimiento del servicio que trate de atender a esas necesidades y demandas y después promoción de los mismos. ¿Sobre qué actúa el marketing público? Actúa sobre la expectativa del ciudadano, no olviden la perspectiva de la relación de intercambio, con la idea de dar de diseñar, de producir, de promover políticas, programas y servicios que satisfagan esas necesidades y demandas. Esta es la mejor forma de satisfacer, no jugar al ensayo-error tanto como identificar expectativa y dimensiones de atención de esa expectativa. Otro de los aspectos que trabaja el marketing público es la comunicación. Por eso una de las partes esenciales del enfoque de marketing es la comunicación institucional, es decir, la comunicación tanto con el ciudadano como con otros grupos de interés para reforzar la legitimidad institucional, la confianza. En este sentido, a mí me parece que uno de los aspectos claves no es tanto la publicidad como la argumentación de las políticas públicas. En la medida en que seamos capaces de sensibilizar a la administración hacia una buena definición del encaje de la acción pública con las expectativas, una buena identificación de prioridades, una buena argumentación de por qué se hace o no se hace una iniciativa pública, seremos capaces de incrementar esta relación de confianza y estaremos mejorando la comunicación institucional porque revalidaremos al ciudadano como interlocutor. En ese sentido, cabe señalar que el marketing también actúa sobre el ciudadano en general, no solo sobre el conjunto de ciudadanos que tienen una expectativa en un servicio público. ¿Por qué? Y esto es clave para la legitimidad institucional, porque el ciudadano es receptor de política pública, la reciba directa o indirectamente, y si no la recibe, paga impuestos, y si no la recibe, tiene opinión, porque entiende que hay una forma de producir y de prestar servicio público. Por eso nos gusta hablar, cuando hablamos de marketing público, más que de cliente, de públicos distintos a los que hay que servir con la acción administrativa. Esto en cuanto a filosofía de gestión. Hablamos ahora del conjunto de herramientas. El conjunto de herramientas se articulan en torno al plan de marketing. El plan de marketing, que además empata muy bien, se relaciona muy bien con el enfoque estratégico de las organizaciones, es un instrumento que nos permite desplegar la estrategia de marketing en la organización. Esta revalidación, este trabajo en la relación de intercambio en la expectativa organizativa. ¿Qué fases tiene el plan de marketing? Observan aquí, se compone de unas fases: información de inteligencia, misión de la organización, y ven un cuadro que se denomina estrategia de marketing, que a su vez se compone de distintas fases: objetivos, segmentación, marketing mix, y después observarán cómo hay un par de elementos
de cierto interés cuál es la implantación y la evaluación de esas actividades. Vamos a ir brevemente detallando cada una de las fases. Cuando hablamos de inteligencia de marketing, ¿de qué hablamos? De generar la información que nos permita poder elaborar buenos análisis, identificar tanto las expectativas y las demandas como la capacidad de acción de la organización. Esto a su vez lo autodenominamos como marketing cognoscitivo, ¿no? La capacidad de generación de conocimiento. Implicaría el desarrollo de dos grandes actividades, el análisis del entorno medioambiental y específico de la organización para poder vincular las actividades de marketing a la misión y objetivos de la institución, y hablaríamos de la indagación sobre los deseos, preferencias, prioridades de los distintos públicos objetivos. ¿Cuál es la finalidad de la generación de conocimiento? Identificar oportunidades de intervención, lo que en términos académicos se denomina oportunidades de mercado. ¿Qué instrumentos debemos utilizar para movilizar esa información, para hacer esta investigación de mercado, para identificar oportunidades de intervención, necesidades, problemas, expectativas? Estudios retrospectivos, cualitativos, cuantitativos, análisis de bancos de datos y luego una estrategia que ya les indicaba antes, que es algo que debemos explorar con mayor intensidad. De una parte, la revalidación del ciudadano a través de instrumentos de participación y de otra, la propia participación de los directivos y de los recursos humanos en la definición de políticas, de programas, en el diseño, en las evaluaciones y en los análisis que se realizan para incrementar el conocimiento institucional. Como les decía, se trata de aprovechar esa generación de conocimiento para establecer la misión de la organización, es decir, traducir la función social, los propósitos de la organización a términos operativos, identificando objetivos e incorporar el plan de marketing, por lo tanto, como instrumento en el sistema de gestión. Cuando hablamos de estrategia de marketing, les señalaba, hablamos de tres elementos: identificación de objetivos, trabajo sobre la segmentación, que si tuviéramos que apostar por un concepto especialmente relevante en el ámbito del marketing público, hablaríamos del concepto de segmentación, y después de hablar debemos exponer el combinado de marketing o el conjunto de actividades que tenemos que desplegar para trabajar bien la relación de intercambio entre ciudadanos y organizaciones que les sirve. Por lo tanto, el primer rasgo del marketing, definir objetivos. Aquí les diría es que no se trata de establecer generalidades, se trata de traducir en términos operativos la misión de la institución. Por lo tanto, tenemos que trabajar con definición de objetivos que lo sean, que no sean declaraciones de intenciones, elementos normativos, tanto como horizontes que puedan ser alcanzables, que sean concretos, flexibles, a los que se les pueda dotar de prioridad, con horizonte temporal y que resulten concentrados. La siguiente actividad, que les diría, para mí es uno de los conceptos más potentes del enfoque de marketing, es el concepto de segmentación del mercado. El concepto de segmentación es un concepto de investigación de mercados que viene a determinar que sería aquel proceso mediante el cual identificamos aquellos individuos y sus expectativas sobre los que debemos trabajar y, por lo tanto, de cuyas necesidades y demandas la organización se va a hacer cargo. Si antes les hablaba, cada vez que utilizamos la palabra marketing surgen tensiones institucionales, cuando hablamos de gestión pública y segmentación del mercado es realmente infernal. ¿Por qué? Porque siempre asumimos que lo público es o debe prestarse siempre con la perspectiva de la igualdad de oportunidades. Y yo aquí les voy a ofrecer un par de consideraciones para entender que no siempre es bueno trabajar con esta idea y no siempre es bueno trabajar con la idea de un único programa para todos los públicos, y sobre todo no siempre es bueno considerar que, como los servicios públicos se prestan en régimen de monopolio, prácticamente da igual las definiciones que hagamos porque tenemos el público cautivo. Cualquiera de estas indicaciones termina por generar un problema de confianza y una limitación de lo público. ¿Por qué aplicar segmentación de mercado? Mire, si pensamos que todos los públicos responden a una única categoría,
está bien, no importa que ustedes determinen cómo prestar el servicio a los públicos de acuerdo con sus necesidades. La pregunta aquí que nos debemos plantear es ¿qué pasa si son heterogéneos? Tenemos una serie de consecuencias. Llegaremos solo a aquellos públicos a los que se ajuste el programa, con lo cual estaremos marginando públicos potenciales. Con carácter general obtendremos programas que fracasan porque no todo el mundo tiene la misma expectativa respecto a los programas. Tendremos una insatisfacción general, que es lo que está detrás de las consideraciones a propósito de muchas políticas públicas. Nos encontraremos con un escenario en el que se produce una captura del servicio por un público específico, con lo cual aquí la pregunta sería, en términos de equidad, ¿cómo nos estaríamos comportando? ¿Qué concepto teóricamente es el concepto de segmentación de mercado? Es el proceso mediante el cual se identifican públicos objetivos y se seleccionan aquellos a los que se desea servir. Tenemos, por lo tanto, que hacer dos grandes actividades. Una, investigar, conocer, la gestión del conocimiento como parte esencial del proceso de marketing, y después implica la toma de decisiones estratégicas, de determinar a quién y cómo servir. Hay dos criterios alternativos para segmentar. Uno, que es clásico en el ámbito de la administración, que sería aquel en el que establecemos segmentos de mercado en función de características sociodemográficas, jóvenes, mayores, mujeres, profesionales, dependientes, jubilados. Establecemos una caracterización para la prestación del servicio en función de cómo internamente encontramos rasgos de homogeneidad en función de caracterizaciones sociodemográficas, y una vez que lo hemos hecho tratamos de indagar cuáles son las demandas, y el enfoque que sería más oportuno es tratar de identificar cuáles son los beneficios esperados y después qué públicos serían los que tienen esos beneficios esperados. Por eso hablamos de enfoques alternativos de segmentación. Una vez que tenemos los segmentos, que conocemos cómo internamente se descomponen aquellos que demandan nuestros servicios, podemos aplicar distintas estrategias. Por la razón que sea, entendemos que no se justifica otra que no sea la estrategia diferenciada, es decir, atender a todos los públicos con las mismas dimensiones del servicio, la típica estrategia de igualdad de oportunidades. Podemos determinar que tenemos capacidad para atender a cada uno de los públicos con una definición del servicio que se le ajusta mejor. No tiene por qué ser un servicio netamente distinto, puede ser la manipulación de alguna de las dimensiones del servicio para atender a esos públicos. Por ejemplo, algo tan sencillo como el horario en el que se ofrece una actividad, o algo tan sencillo como sustituir la presencia por el mundo virtual. Son alteraciones marginales en la composición de ciertos servicios que pueden ajustarse mejor a un tipo de público. O bien podemos determinar que la mejor forma de atender es concentrarnos en un público determinado. Yo les diría que esta es una estrategia que empata muy bien con la equidad compensatoria. Es el tipo de estrategia que se utiliza para potenciar el acceso de un tipo de público específico a un servicio determinado. Una vez que hemos segmentado, ¿qué tenemos que orientar en el enfoque de marketing? ¿Cómo y qué vamos a ofrecer en el servicio? Hablamos de combinado de marketing porque a la hora de diseñar el servicio tenemos que atender a 4 dimensiones: producto, distribución, precio, promoción. Tenemos que contemplar estas 4 consideraciones. No debemos concentrarnos solo en el producto y en el diseño técnico del producto, porque hay otras dimensiones que terminan por generar las condiciones que hacen viable ese servicio. ¿Qué es un producto? ¿Qué es un servicio? El conjunto de atributos que va a satisfacer un conjunto de necesidades. Aquí tendríamos 2 dimensiones importantes, la tangible y la tangible. En la tangible, 3 elementos: el servicio en sí mismo, cuáles serían sus características, cuáles van a ser
los puntos de distribución, como serían los puntos de distribución, y consideraciones generales a propósito de las necesidades de personal. Pero luego en los servicios tenemos dimensiones intangibles, la imagen del propio servicio y la imagen de la organización. Hay veces que hay que trabajar las dos cosas. Por imagen entendemos el conjunto de percepciones, ideas, impresiones que un individuo tiene sobre una organización, sus programas, sus instalaciones, los recursos humanos. Yo aquí les diría que la cuestión de la imagen en los servicios públicos es muy importante porque es una imagen que se construye no solo individualmente, sino que se construye socialmente. Consumimos la imagen de la institución que nos arrastramos del funcionamiento de la institución en el tiempo por consumo propio, pero también por consumo acumulado a través de los medios de comunicación, de nuestros familiares, de la sociedad en general. Cambiar la imagen de una institución es algo lento, pero conformar una mala imagen de la institución es algo rápido. Normalmente tenemos una valoración estereotipada de algunas organizaciones sobre variables que no están presentes ahora, pero que lo estuvieron en un tiempo incluso remoto, ya no diríamos pasado, sino remoto. Otro aspecto importante a considerar es el aspecto de la distribución. Distribuir un servicio es hablar, es la decisión respecto a cómo, cuándo y dónde los grupos de ciudadanos o de potenciales consumidores obtienen los servicios que necesitan. Cosas que tenemos que atender. Los canales de distribución, bien sea la organización, el departamento, intensidad de la distribución, es decir, cuántos puntos utilizaríamos, localizaciones que vamos a establecer y horario de la prestación de servicios. En lo posible, ¿cuál es el objetivo de los diseños de distribución? El equilibrio de costes entre la organización y los ciudadanos. Ya saben ustedes que las organizaciones, cuando se ponen eficientes o cuando premian la eficiencia, no piensan en un modelo de costes con carácter general, en el cual se consiga un mayor número de impactos en el marco de un modelo de costes más sostenible, tanto como en un ahorro de costes. Y cuando ahorramos costes solemos trasladárselos todos a los ciudadanos. Yo no contrato más personal, el ciudadano espera. Yo no tengo capacidad para alquilar sedes, con lo cual hay menos localizaciones y por lo tanto más usuarios en cada localización, por lo tanto más tiempo de espera o más distancia hacia el punto de consumo. Es muy importante considerar la distribución en clave de los costes que le trasladamos a los ciudadanos. La siguiente cuestión, que es muy peliaguda, que es también realmente una cuestión muy en discusión, es las consideraciones a propósito de si se debe poner precio a los servicios públicos. A mí me gusta hablar de costes más que de precios. ¿Por qué? Porque el precio es lo que un ciudadano debe ceder de sí mismo a cambio del servicio que se le ofrece. Puede ceder tiempo, emociones, dinero, pagamos impuestos. Existen, por lo tanto, costes no monetarios que pueden encarecer mucho el consumo de un servicio a los ciudadanos más allá del desembolso económico que se puedan desempeñar. El asunto aquí sería, ¿es posible el pago de un precio? Y la discusión es la dimensión racional, aproximación racional o política al establecimiento de los precios. Este es uno de los temas más relevantes en el ámbito del marketing. Debemos poner precio a los servicios públicos, precios simbólicos, precios políticos, precios que cubran costes. Es realmente una decisión importante porque además afecta a la cuestión de la equidad. Y finalmente, para ir terminando, hablaríamos de otro de los componentes del mix de marketing, que es la promoción. Sería el establecimiento de un sistema de comunicación que facilite el intercambio entre la administración y el ciudadano. Siempre solemos pensar en términos de venta y en términos de publicidad, y eso es un error. Miren, el mejor agente de comunicación de un servicio público es un empleado público satisfecho, con lo cual cuidar las relaciones entre empleados y ciudadanos es capital para obtener una buena comunicación, trabajar el sistema de relaciones públicas, tener un buen sistema de relación con los medios de comunicación y, en último término, hablar de publicidad. Hoy día, además, les diría que la cuestión de las redes sociales, del gobierno abierto, del trabajo sobre
plataformas que nos permitan estar presentes, informar a los ciudadanos, recibir sus sugerencias, forma parte de este conjunto de instrumentos que debemos utilizar para establecer una buena comunicación. Una adecuada comunicación permite sacar un mayor rendimiento a recursos invertidos en el diseño de programas que normalmente están cuidadosamente elaborados. Hay veces que diseñamos bien, pero comunicamos mal, con lo cual nos encontramos que por un lado tenemos a los públicos que tienen las necesidades, por otro los servicios que pueden ayudarles y sin embargo no somos capaces de establecer el camino que permite imbricar ambas cuestiones. Llegados a este punto, solo me queda ponerme a su disposición para poder responder a las cuestiones que entiendan a través de los foros o a través de mi correo electrónico. Buenas tardes y reciban un saludo cordial.